Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, amadas hermanas y hermanos que día a día están en sintonía de estos preciosos cultos de la misión evangélica San Juan 5:39. Bienvenidos este miércoles a su programa Escudriñando las Escrituras. Nos vamos a gozar en el Señor. Tenemos una variedad de contenidos bíblicos que queremos estudiar. Vamos a hablar acerca de lo que es el nacimiento profético de Jesucristo. Mire qué interesante, porque esto realmente sí nos compete, que nosotros lo conozcamos, qué es lo que dice la Biblia, cuál fue su propósito, los resultados, cómo es que Jesucristo viene a esta tierra. Ya lo vamos a ver. Pero antes de entrar en materia de doctrina, vamos a cantarle al Señor. Por acá, pues quiero que escuchemos y nos deleitemos y le demos la gloria al Señor con estas dos alabanzas. Están muy preciosas. Póngale atención y después de estas alabanzas, quiero que estemos listos ya con nuestras Biblias abiertas en el libro del profeta Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Bien, gocémonos en el Señor con estas alabanzas y luego venimos con el estudio. Yo anduve perdido en la maldad, prisionero por culpa de mi error. Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo a la salvación. Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo a la salvación. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Nadie sabe las cosas del corazón, engañosas y perversas siempre son. Pero tú que miras el pensamiento, límpiame en todo momento, mi bendito Salvador. Pero tú que miras el pensamiento, límpiame en todo momento, mi bendito Salvador. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día. clamo al Padre, clamo al Hijo y al
al Espíritu de Dios. Mi vida entera fue una agonía, queriendo ser feliz y no podía. Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin su amor, con Cristo muy feliz me siento. Nada me podrá apartar de Jesús, mi Salvador, donde yo podré encontrar alguien que me trate igual. No lo hay en esta tierra ni en el fondo de la mar. No lo hay en esta tierra ni en el fondo de la mar. Mi vida entera fue una agonía, queriendo ser feliz y no podía. Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin su amor, con Cristo muy feliz me siento. Lo mucho que sufrí, sin Dios y sin su amor, con Cristo muy feliz me siento. Qué bueno es el Señor, nos hemos gozado alabándole, cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a proceder entonces a escudriñar las Escrituras y ver realmente qué es lo que sucedió con Jesucristo con relación a su venida. Cuándo vino, por qué vino, lo vamos a ver. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 7 y versículo 14, dice su palabra. Ahí está, capítulo 7, versículo 14. Oiga bien, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En esta carta, en este libro que escribe el profeta Isaías, existe mucha profecía preciosa, es decir, relatos que van a acontecer al futuro. Porque cuando hablamos de la palabra profecía, quiere decir relato a futuro, así de sencillo. De hecho, el apóstol San Pedro dice que tenemos la palabra profética más permanente a la cual debemos de estar atentos. Entonces, proféticamente hablando, Isaías en su capítulo 7 y versículo 14 estaba hablando del nacimiento profético de Jesucristo. Ya lo estaba anunciando. Entonces, vamos a encontrar que la venida de Jesucristo fue con un objetivo. Y ahí pues encontramos en el Evangelio según San Lucas, que dice en el capítulo 19, si gusta, tiene una Biblia a la mano ahí, vamos viendo su contenido. Capítulo 19, dice en el versículo 10, Lucas capítulo 19, en su versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, mire qué maravilloso, el Hijo del Hombre, dice en el versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces quiere decir de que el objetivo de Jesucristo al venir a esta tierra, al dejar su trono, al hacerse carne, oiga esto, una transformación, ya lo vamos a ver, el objetivo fue venir a buscarnos a nosotros. Acordémonos que desde un inicio, cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, que vivieron felices en la casa que Dios les había preparado, ellos fallan, ellos pecan, y entonces Dios tiene que eliminarlos, sacarlos
del jardín. Pero para Dios no era como complaciente el haber sacado del jardín del Edén. No era complaciente para Dios haber desechado al hombre, porque Dios nos ama, hermanos. Si realmente nosotros somos pecadores, le fallamos a Dios en cada momento, a Dios realmente le duele en su corazón. Sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia, habiendo desechado a Adán y a Eva, Dios no los fulmina. Sencillamente los sacó del lugar porque el lugar era santo, no podían seguir ahí. Pero eso no le plació a Dios, es decir, no sintió placer, decir, pero lo saqué. No, si usted estudia, analiza la historia desde el principio hasta hoy, siempre en el corazón de Dios ha estado reconciliarse con los hombres. Mire qué extraño se oye eso. Dios reconciliándose con los hombres, como que es Dios quien le ha fallado al hombre. No, nosotros le fallamos a Dios. Lo que sucede es que Dios en su grande misericordia, Él nos busca, hermano. ¿A cuántos de ustedes realmente, si usted ya es cristiano, usted podrá decir cuántas veces Dios nos hizo el llamado? Y no queríamos, pero en su misericordia Dios nos trajo. ¿Cuántos de los amigos oyen palabra, escuchan el consejo, se les hace el llamado, pero no atienden, no quieren? Pero Dios ahí está buscándonos. Entonces ese es el objetivo de la venida de Jesucristo. Es que venir a buscar al hombre, porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué interesante realmente, qué amor de Dios. Valorémoslo. Entonces ese era el objetivo de Jesucristo al venir. Entonces, realmente Dios en su amor por salvar nuestras almas viene. Pero Isaías lo profetiza y es el capítulo y versículo que acabamos de leer introductoriamente. Entonces dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más adelante vamos a ver que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y a la virgen a la que se está refiriendo, lógicamente, es la Virgen María, la que estaba desposada con José, la que salió pues que estaba embarazada. Lo que resultó es que José creyó de que a lo mejor María había cometido el pecado, quiso dejarla secretamente, pero el ángel le avisa a José y le dice, no la dejes porque María está embarazada, es del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se refiere a María en ese contexto. Y entonces él se va a llamar Emmanuel. Traduciéndolo desde ya, quiere decir Dios con nosotros. Mire qué interesante es esto. Entonces las profecías de el profeta Isaías continuaron en relación al anuncio de su venida. Qué interesante. ¿Por qué? Bueno, conocimos a un Dios como Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que habló de las lumbreras, el que apartó las aguas de las aguas, el que hizo la fauna, la flora, el que hizo al hombre, al ser humano. Entonces, este Dios que construyó todo, en razón de amarnos, en razón de su misericordia, Él quería venir a esta tierra. Entonces, ¿por qué? Dios quería rescatarnos sencillamente. Y una de las formas era que ese Dios poderoso, maravilloso, santo, 3 veces santo, quiere, fíjese bien, ese Dios poderoso quiere venir a esta tierra. Él quiere venir a esta tierra. De tal manera, entonces, de que lo anuncia a través del profeta Isaías. Él quería acercarse a nosotros. Entonces, en el capítulo 9 y versículo 6 del libro de Isaías, la palabra del Señor establece, se manifiesta y dice, porque un niño nos es nacido. Mire qué interesante. Hijo nos es dado. Y el principado, dice, sobre su hombro. Y se llamará su nombre, oiga esto, ¿cómo se va a llamar ese niño? Se va a llamar admirable, se va a llamar consejero, se va a llamar Dios fuerte, se va a llamar Padre eterno, se va a llamar Príncipe de paz. Mire, diferentes nombres que va a tener este niño. Lógicamente,
al analizar esto, vemos de que cuando habla de que un niño nos es nacido, se refiere a Jesucristo. Cuando Jesucristo, como dije hace un momento, viene a través de el embarazo, pues que el Espíritu Santo concibe en María. Y entonces, bueno, María da luz a ese niño que se llama Emmanuel. Mire qué coincidencia, ¿verdad? Si se le puede llamar así, no, ¿por qué no? Pero mire, ese niño Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios viene a este mundo, nace. Ya vamos a ver más adelantito cómo es que se le pone de nombre a ese niño, que eso es bien interesante que lo sepamos. Entonces dice, un niño nos es nacido, entonces es Jesucristo. Ese Jesucristo nacido acá, es decir, el Dios hecho carne, el verbo hecho carne, es decir, la transformación que se hace de un estado espiritual a un estado material, cuando ese espíritu viene al vientre de María, y luego María da a luz y nace ese niño, que le ponen por nombre Jesús. Pues ese niño que es nacido, dice, hijo nos es dado, oiga esto, por eso es que cuando Jesús nace, se le da el título de hijo. Qué interesante, él es el hijo, ese es un título. Entonces dice, hijo nos es dado, y dice que el principado está sobre su hombro. Dice, y se va a llamar admirable. Están hablando de Jesús, por supuesto. Se va a llamar admirable, se va a llamar consejero, también se va a llamar, dice el profeta Isaías, Dios fuerte. También se le va a llamar Padre eterno y se le va a llamar príncipe de paz. ¿A quién? A ese niño que nos es nacido, a ese hijo que nos es dado, a ese que nace, por ejemplo, ese ser maravilloso que nace del vientre de María. Entonces, ese ser es el que va a tener estos nombres. Qué maravilloso. Mire qué interesante, un misterio grande, precioso, maravilloso. En este sentido, para aclarar mejor las cosas, vamos a leer el libro, es decir, la carta que escribe Juan, o sea, en el libro de Juan, en los evangelios, vamos a encontrar el libro de Juan, y en su capítulo 1, Juan habla y dice, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, oiga bien, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese bien, el verbo hecho carne. Cuando hablamos de verbo, imagínese usted, para que así lo vayamos entendiendo un poquito mejor, verbo es algo que es acción, pero no sustancia, es decir, no materia. Es decir, algo que no podemos verlo ni tocar, es una acción, verbo. Es la existencia de algo que no está materializado, verbo. Pero dice, y el verbo era Dios. Fíjese bien, si usted se fija, la naturaleza de Dios es espíritu. Es espiritual, no se puede ver ni tocar, sí sentir. Fíjese bien, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí hay dos acciones gramaticales. El verbo era con Dios, como que era con Dios. Pero al mismo tiempo, el verbo también era Dios. Dice ahí, mire, el verbo era Dios. La acción de estar con y la acción de estar en. O sea, la existencia misma de ambos seres, que no son dos, sino que se fusiona en un solo, que tiene diferentes acciones. Por eso dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ojo, vamos despacito. Pero posteriormente, cuando nosotros bajamos un poquitito siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 14 al 18, dice la palabra, fíjese bien, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que estamos hablando. El ser que tiene una existencia espiritual es hecho carne. Es decir, ese ser con una existencia espiritual se transforma. Mire qué precioso. Se transforma en carne. Es decir, la acción de la existencia espiritual
se vuelve a una existencia sustancial, material. Una transformación del espíritu a la materia. Y dice la Biblia de que ese verbo que era Dios, oiga bien, dice, se hace carne y habitó entre nosotros. Mire qué maravilloso. Y al habitar entre nosotros, dice la palabra del Señor, que vimos su gloria, dice. Vimos su gloria. Y vimos una gloria como del unigénito del Padre. Mire qué glorioso Jesucristo, ¿eh? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué pasó con el verbo? El verbo se hace carne. ¿Ok? Hay una transformación del espíritu hacia la materia. Póngale cuidado a la profecía de Isaías, cuando dice un hijo nos es dado, hijo nos es nacido, se llamará Padre nuestro, Dios fuerte, lo que acabamos de leer, príncipe de paz. Está hablando del nacimiento de Jesucristo. Mire cómo se transforma la situación de esta manera. Entonces, esa profecía que nosotros estábamos leyendo a través del profeta Isaías, es decir, un hijo nos es nacido, es decir, en el libro de Isaías, en su contenido, cuando habla proféticamente de los nombres, ¿verdad? Cuando dice, un niño nos es nacido, que es lo que acabamos de leer, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será pues llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, ese verbo que se hizo carne, ¿ok? Entonces, y cuando ya en el libro de Isaías 7:14 dice, y la Virgen, dice, Dios mismo nos dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y podrá por nombre Emmanuel, que yo les decía que Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto que estoy hablando se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. Esa profecía se vuelve realidad. ¿A dónde se vuelve realidad? Se vuelve realidad a través del libro de Mateo, es decir, del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 1, y podemos ver por favor versículos 21 y 23, dice, ahí en ese cumplimiento precisamente de esa profecía de la venida del Señor, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué maravilloso. Ahora, si seguimos la lectura en el versículo 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Mateo está recalcando la profecía de Isaías, es decir, para explicarnos el cumplimiento de la misma. Es más, el mismo Mateo recoge ese versículo que estaba en Isaías 7:14, y lo trae a Mateo 1:23. Ahí lo escribe, lo vuelve a repetir para que nosotros conozcamos, recalquemos y se nos grabe realmente cómo y por qué fue que se dio esa transformación. Versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí está la traducción que les decía yo hace un momento, donde dice que traducido es Dios con nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo, que nace por el vientre de María, para que se cumpla lo dicho por el profeta en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías, y para que se cumpla también lo que Isaías siguió anunciando con la venida del Hijo, que iba a llamarse Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, admirable. Entonces aquí precisamente se está dando cumplimiento a ese acto profético. ¡Qué maravilloso! Entonces, acá dice, traducido es Dios con nosotros. Eso quiere decir Emmanuel. ¿Y quién nace? Porque en el versículo 21 dice, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Esto que estoy leyendo es lo que le dijo el ángel a José. Porque cuando María estaba embarazada,
José se sintió sorprendido, José se sintió, wow, ¿y aquí qué está pasando? Pues si yo la he respetado, porque ese noviazgo, ese desposorio entre José y María fue una relación bien sana. No como ahora, pues que los hipotes ya medio son novios y abusan, se tocan, fornican, esa es otra cosa. Pero la relación de José y María fue una relación de Dios, santa, sana, de respeto, y eso es lo que le sorprendió a José, y dice la Biblia que él quiso irse, mejor dejarla, desaparecer, no infamarla, de tal manera de que cuando él estaba por irse fue que el ángel le habla a José y le dice, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Versículo 20, San Mateo 1:20, dice que el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo, no te vayas, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Entonces quiere decir de que para el cumplimiento de esa profecía, Dios mismo, el verbo se hizo carne, es decir, el Espíritu, porque Dios es Espíritu, entra en el vientre de María. Entonces ese es producto del Espíritu Santo. Le digo, no te vayas, porque de ahí van a nacer un hijo, un niño. De ahí van a nacer Emmanuel, es decir, Dios va a nacer. Y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa el Salvador, eso quiere decir. De hecho, Jesús el resultado de ese nombre es el Salvador. Jehová quiere decir el Señor salva. Eso quiere decir Jehová, el Señor salva. Y Jesús quiere decir el Salvador. Entonces quiere decir que los nombres de Dios no cambian, siguen siendo los mismos. Lo que cambian son las actividades de Dios, las funciones de Dios, los títulos de Dios, dependiendo de la acción o del trabajo o de la forma como Dios está trabajando, así le cambian los nombres a Dios. Pero ese Dios que se hizo carne, que nace a través del vientre de María, ya pues el ángel le dijo ponerle Jesús, porque Jesús significa el Salvador, y ahí es donde nace el Señor. Y entonces el mismo ángel le dice, no, es que esto es por el cumplimiento de Isaías 7:14, donde la Virgen dará a luz un hijo, es decir, María, y ese hijo se va a llamar Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, o sea, Dios naciendo de María, ¿ok? Y Isaías 9:6, pues que recalca y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire, hijo, un título, hijo nos es dado, y ya se va a llamar Padre Eterno, Dios fuerte. Estaba hablando de Jesús. Mire qué interesante. Entonces acá vemos a través de Mateo 1:21 al 23 cómo realmente se cumple lo que Dios había profetizado con relación a su venida. Entonces, el asunto es que en el Evangelio según San Lucas vamos a encontrar entonces, ¿verdad?, ese anuncio del nacimiento del Señor a efecto de darle cumplimiento a lo que es la profecía de la que estamos hablando. Es decir, de que se había anunciado la venida de Jesucristo. El anuncio del nacimiento del Señor que se da y lo escribe Lucas en su capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces, el capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ojo con esto. Dice al sexto mes. Entonces dice al sexto mes. Cuando hablamos del sexto mes, estamos hablando no de junio, porque no es el calendario occidental el que la Biblia usa, sino que este es el calendario oriental, es decir, el calendario hebreo. Es decir, el calendario que se usaba en estos tiempos bíblicos. Y vamos a presentar en un momento un esquema de un calendario para que veamos a qué se refiere cuando dice en el sexto mes. Entonces dice el sexto mes, ¿verdad? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Esa ciudad se llamaba Nazaret. Y dice que fue enviado a una virgen desposada con un varón, que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Mire lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, en esa escritura, desde el versículo 26,
Y el versículo 27 dice que fue a una virgen que se llamaba María, ¿verdad? Entonces, resulta de que en el sexto mes le dice, ahí en el sexto mes le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, ¿verdad? Y llamarás su nombre Jesús. Entonces, este ángel que llega a María, la saluda, le dice, no temas, ¿verdad? En el versículo 30, Lucas, capítulo 1, versículo 30, dice entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mire qué maravilloso. Y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es decir, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, es decir, Padre eterno, Dios fuerte, los nombres que estábamos ahí leyendo en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Entonces, ese es el anuncio del nacimiento de Jesucristo, que se dio al sexto mes. Y en el sexto mes, él le dice, ahora concebirás en tu vientre. ¿Ya? Hoy vas a quedar embarazada y darás a luz. Entonces, el sexto mes al que se refería el ángel en esta anunciación, repito, no es junio. Según nuestro calendario, el sexto mes es junio. Pero según el calendario hebreo, el sexto mes es diferente. Ya lo vamos a ver y se lo voy a marcar en el cuadro ahí. Después de ese sexto mes, cuando llegó, ¿verdad? El ángel, cuente 9 meses para adelante para ver entonces cuándo fue que realmente se cumple el nacimiento del Señor Jesucristo. Aquí tengo un cuadrito que les dije que se los iba a mostrar. Cuando dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 que acabamos de leer, del versículo 26, la Biblia dice al sexto mes, Lucas 1:26, y el sexto mes, según este esquemita que tengo acá, este es el calendario hebreo, el sexto mes estaba comprendido entre agosto y septiembre. Es decir, el primer mes entonces, según este calendario, que es lo que tenemos por acá, está comprendido entre los meses de marzo y abril. Ese es el primer mes, según el calendario hebreo, no el que nosotros tenemos. El segundo mes es, por ejemplo, comprendido entre abril y mayo. El tercer mes se comprende entre mayo y junio y así sucesivamente hasta llegar al sexto mes, que es comprendido entre los meses de agosto y septiembre. Eso quiere decir entonces de que el anuncio de haber quedado embarazada María anduvo entre agosto y septiembre. Así de sencillo. Entonces, si en ese sexto mes el ángel visita a María y le dice, hoy concebirás, es decir, hoy en sexto mes, y darás a luz. Esa palabra darás es una palabra que se refiere al futuro. Darás a luz a un hijo. Y a ese hijo me le vas a poner por nombre Jesús. Mire qué interesante. Entonces resulta de que si dice darás a luz, estaba hablándole al futuro. Y si hoy, el sexto mes, o sea, entre agosto y septiembre, llega el ángel, a partir de ahí contemos entonces 9 meses, que es el nacimiento normal. Ese es el nacimiento normal. Hay quienes nacen en 7 hijos, otros nacen a los 8 meses, otros se pasan de los 9. Otros nacen a los 2, 3 meses. ¡Wow! Increíble, ¿no? Es verdad. Es verdad. Es decir, a veces cuando alguien se casa y se casó la niña fulana, ¿verdad? Y a los 3 meses ya tuvo el chichi. ¡Wow! Fue tresillo, dicen, o cuatrero, o quintillo. ¿Cómo? No. Esa es otra cosa, que es lo que sucede en la realidad. Lo natural, lo respetuoso, lo de Dios, es que los nacimientos andan por ahí por los 9 meses, ahí. Y como el nacimiento de Jesucristo era natural, de respeto, de santidad, Él es perfecto, entonces nosotros pasémonos a los 9 meses del nacimiento. Entonces, por ejemplo, si el Señor, por ejemplo, manda al ángel en el sexto mes y dice, vas a dar a luz, de ahí partamos entonces con
la medición de los meses, es decir, 9 meses que pueden surgir de acá en adelante. Esto es bien interesante, realmente. Esto es muy interesante que lo sepamos, porque de aquí se desprenden algunas costumbres, algunos rituales, algunas liturgias religiosas que no tienen nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor, con la venida de Jesús. Ya decíamos, es importante entonces que revisemos este esquema. Y es bien importante, ya le voy a explicar por qué. Bueno, anunciando la venida de Jesucristo como nacimiento profético, hemos venido detallando paso a paso con relación a la Biblia cómo es que se vienen dando estos movimientos, estas etapas. Desde que lo profetiza Isaías, se da el cumplimiento de su nacimiento en el libro de Mateo, luego Lucas lo confirma, y luego estamos acá pues revisando realmente cuándo fue el sexto mes. Vimos de que el sexto mes es acá entre agosto y septiembre. Entonces de ahí podemos comenzar a contar, ¿verdad? Vamos a ver 6 aquí, vamos. El séptimo mes sería el primer mes para después del mes que a partir de contar el primer mes de su embarazo. Vamos a ver acá. Tenemos 7. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meses. 9 meses. Cae en el mes de Sivan. Acá, si es que empezamos a contar desde acá. Si este es el sexto mes, cuando se dio la anunciación, ya el séptimo mes ya sería como para contar los 9 del embarazo, contando a partir de ahí el 1, ¿verdad? Entonces tenemos acá que este sería, el séptimo mes sería ya de embarazo el primer mes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos cayendo en el mes de Sivan, que está como ahí comprendido entre los meses de mayo y junio como tal. En este sentido, entonces, si haciendo números matemáticos, contando los 9 meses después del sexto mes, estamos llegando ahí por mayo y junio, como los supuestos meses. Este es un promedio, ¿verdad?, tentativo que estamos llegando. Entonces, si eso es así, quiere decir que Jesucristo estaba naciendo por ahí entre mayo y junio, según el esquema de este calendario hebreo que tenemos. Y ahí precisamente la semana de Pentecostés que celebran en Israel hasta el día de hoy, entre mayo y junio, ¿okay? Y ahí está pues más o menos así como calculado, de que probablemente Jesucristo pudo haber nacido, según lo que acabo de leer acá, entre los meses de mayo y junio, que sería el 9º mes después de este que anunció el ángel. Esto es importante que sepamos por varias razones. Primero, objetivo de la venida de Jesucristo: venir a salvar, venir a buscar, venir a salvar lo que se había perdido. Un objetivo para darnos la salvación. Perfecto, un objetivo maravilloso. Entonces el Señor, o sea, Dios, ya vimos, el verbo es Dios, deja su trono, oiga esto, y el mismo Dios se viene. Entra en el vientre de María, el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y de ahí se transforma en carne. Y ese Dios que se transforma en carne, que luego se le pone por nombre Jesús, que quiere decir el Salvador, que le dijo, se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el verbo hecho carne y todo eso. Entonces, nace a través de María, y eso es importante, su nacimiento, porque el Señor vino a esta tierra. Cuando ya el Señor tenía ya su mayoría de edad, entonces ya él comenzó su ministerio. ¿Y cuál era el ministerio? De venir a salvarnos. Llegó a la cruz del Calvario, nos salva, y todos esos movimientos maravillosos que vemos en la Biblia. Entonces, todos esos acontecimientos son importantes porque vemos que el Señor viene a buscarnos, viene a salvarnos, viene por usted, viene por mí. Entonces, alrededor de ese nacimiento, el problema que se ha generado es que la religión le ha buscado otros objetivos.
le ha buscado otros rituales, costumbres que la iglesia tradicional inventa. Por ejemplo, uno de ellos, y eso es importante que lo sepamos, que ellos inventan de que Jesucristo viene y nace un 25 de diciembre, que le llaman la Navidad o la Natividad. Pero eso es creado ya con fines que no nos interesan, pues, porque el único fin interesante es saber que Jesucristo viene para salvarnos, sencillamente. Pero estos religiosos le buscan otros fines. El nacimiento de Jesucristo, que lo hacen ya con fines comerciales. Nace, dicen, un 25 de diciembre, pero ese nacimiento es como para embriagarse, para gastar el dinero que no tenemos, para compartir con la sociedad en festejos paganos. Y ahí pues el enemigo de nuestras almas le quiso dar como un giro, pero un giro totalmente diferente al objetivo que el Señor traía de venir. Sencillamente Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, la Biblia nos enseña realmente de que nosotros como evangélicos tenemos que girar en ese objetivo de la venida de Jesucristo. ¿Para qué vino el Cristo de la gloria? Para salvarnos, para que le recibamos en nuestros corazones, para que le sigamos, para que le sirvamos, para que su conducta y la mía, las actitudes cambien, mejoren, nos santifiquemos. Para todo eso es el que vino el Señor. Eso es lo que ha sucedido. Pero la religión, y es importante que sepamos esto, porque hay evangélicos, habemos evangélicos, que en ese paquete nos vamos, que ya se nos olvidó cuál es el objetivo de la venida del Señor, y creemos que el objetivo es otro. Y entonces ahí habemos iglesias evangélicas que hasta celebramos el 25 que nació Jesucristo, que pongamos un arbolito, que pongamos otro adorno, que echémonos los tragos. 2 tragos no es pecado, dicen algunos por ahí, y por ahí se van. Mire, el enemigo de su alma, el Satanás, ha logrado desvirtuar la verdad. Ha logrado cambiar los objetivos del Señor. El objetivo no es estar embriagándose. El objetivo no es estar pecando. El objetivo no es alegrarse que todo mundo ya viene la Navidad. No. La Navidad es en diferentes fechas en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuándo nació Jesucristo, por ejemplo? En su corazón. Sencillo. Eso es importante. Cuando Cristo llegó a mi corazón, ¿cuándo fue? Celebre esa fecha. Celébrela con un culto de acción de gracias. Celébrela con un ayuno. Celébrela en oración. Celébrela exaltando el nombre maravilloso de Jesús. ¿Se da cuenta? Pero no desvirtuemos. Y por favor, iglesia, santifiquémonos, cuidémonos. No cambiemos lo de Dios por cosas rituales. Hoy da tristeza y se lo voy a decir y ojalá que me lo entienda y me lo entienda para bien. Da tristeza ver que evangélicos se sumergen en esa misma celebración, dizque celebrando el nacimiento del Señor, ¿ya? Los 25 de diciembre, que compartiendo gastos enormes de dinero en estrenos, en comidas, en bebidas. Dios no quiere eso, amados. Dios lo que quiere es que su dinerito no lo bote, porque en estos días el comercio es el que aprovecha y venden hasta la basura, venden y nosotros hasta la basura compramos. Estrena fulano, yo también. Estrena el otro, yo también. Tengamos cuidado. Seamos mesurados en esa situación. Y si Dios le da una bendición a usted, material, económica, financiera, sépala administrar y sépala invertir realmente en lo que nos puede servir en pro de nuestra familia, en pro a lo mejor de alimentos, en pro de algo que sí nos pueda ser de provecho, pero no caigamos en esa trampa. Ya vimos de que Jesucristo viene, pero el objetivo de Él es venir a buscarnos. El objetivo es que al venir Él, usted se le acerque y le reciba en su corazón. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo ahí. No es cuestión de ir a embriagarse o de ir a celebrar o a paganizarse, tomando de pretexto la venida de Jesucristo, que es el nacimiento del Señor. No es ese el objetivo. No es ese. El único objetivo es que usted le entregue su corazón al Señor. Mire, y Dios fue tan bueno de que Él mismo, el Dios mismo vino
Él mismo, y se convierte ese Padre maravilloso, viene y se convierte acá en calidad de hijo. Mire qué bueno. ¿Ah? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es de que en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, mire cómo dice Pablo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire lo que dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el ciclo de Jesucristo. Es decir, Dios en calidad de Espíritu, dice acá, mire, Dios fue manifestado en carne. Entonces viene y se manifiesta como hijo cuando nace en el vientre de María. Ya cuando nace, que se hace carne, comienza a predicar. Aquí dice, mire, dice predicado a los gentiles, mire, comienza a predicar a nosotros. Y cuando termina la labor que él traía encomendada, entonces dice recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué sucedió? Ese Dios que era espíritu viene, nace en el vientre de María. Eso es lo que dice acá. Vemos a Jesús predicando y luego asciende nuevamente, la ascensión. Y ahora pues lo vemos al Señor en su estado tal cual es Él, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así dice la Biblia. Al principio dice, el Espíritu de Dios, dice, bogaba sobre las aguas. Entonces, ese es el Dios de nosotros. Mire qué interesante. Así es que, cuidado, amados, cuidado. Siempre que hagamos algo, revisemos la Biblia para ver si en efecto estamos en la voluntad de Dios o el enemigo que llega a nuestras mentes nos cambia y el curso de la verdad se tergiversa. El único objetivo de haber venido Jesucristo a esta tierra es que nosotros nos convirtamos a Él, que hagamos su voluntad, que nos hagamos santos porque Él es santo. Ese es. Pero el mundo entero no ha entendido ese objetivo. El mundo entero lo toma como celebración, ¿verdad? El nacimiento. Y se paganizan, pecan. ¡Wow! Tremendo. Y por eso es que la Biblia dice, apártate de entre medio de ellos, pueblos míos. Dice, apártate. Tienes que ser santo porque yo soy santo. Demos gracias a Dios por ese objetivo. Amén. Qué bueno. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Alabo, Señor, y bendigo tu nombre. Y te agradezco, Señor, por haber dejado tu trono, tu gloria, por haber venido en carne aquí, Señor, a morir a la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio que costó tu sangre, fuésemos salvos, Señor. Y tener también, Padre, nosotros parte contigo, Señor, en tu reino. Es decir, como coherederos de ti, de tu gracia, de lo tuyo, que es de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, iglesia, damos gracias al Señor. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. El próximo miércoles vamos a estar también con otro tema. Si usted tiene dudas, por favor escríbame a través de este medio, o a lo mejor quiere pues que toquemos algún tema que podemos también exponerlo, escudriñarlo y analizar qué es lo que dice el Señor. Así que Dios les bendiga. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539. Saludos cordiales a todos. Bendiciones.